Vamos a hablar acerca de la última clase que tienen en su curso de neurología, que es la metódica en relación a enfermedades neuromusculares. Muy bien, primero enfocarnos un poquito acerca, voy a sacar esto para que puedan ver. Enfocarnos en relación a lo que es, ¿de qué vamos a hablar? No vamos a hablar del sistema periférico, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver que esta es nuestra neurona motora, ¿no es cierto? Viene ahí que es eferente, la raíz sensitiva que es aferente, y esto forma el nervio periférico que va al músculo, ¿ya? Entonces, en esta clase ya ustedes ya han hablado de polineuropatías, de neuropatías, de radiculopatías, todo eso. Así que nosotros vamos a hablar de neuromusculares, que básicamente vamos a hablar de los trastornos de la unión neuromuscular, o sea, aquí, y lo que pasa en el músculo, ¿ok? Hablado de lo que son las lesiones neuropáticas, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hablar ahora es la lesión a nivel de lo que es la placa mioneural o neuromuscular, que puede ser lesión presináptica o postsináptica, y las miopatías, o sea, el problema muscular en sí. Y ahí ustedes van a ver que hay miopatías proximales, o sea, que hay problema de lo que son la musculatura escapular o pélvica. También hay miopatías distales, hay miopatías generalizadas y hay miopatías vulvares, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cuál es la más frecuente. Ya. Muy bien, entonces empezando por lo que son las enfermedades neuromusculares. Vamos a hablar pues de la vez, ¿no? De la enfermedad neuromuscular que es la miastenia gravis, ¿ya? Esto es una enfermedad postsináptica, acuérdense, es postsináptica, ¿ya? Afectan los receptores de la neurona postsináptica, ¿ya? A diferencia del Lambert-Eaton, que es un síndrome miasteniforme, generalmente paraneoplásico, que es sináptico, ¿ya? Y también el botulismo, que uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial de eso, ¿ya? O de las miastenias congénitas, que pueden ser tanto pre como post. Pero la más común es la miastenia grave, ¿no? Que es la que vamos a hablar ahorita. Y acá está. Esta es la zona de la que vamos a ir, esta es la placa neural, ¿no? Acá tienen su axón, ustedes con sus vesículas sinápticas en este botón terminal, que tiene sus vesículas rellenas de acetilcolina, ¿cierto? Que teóricamente deben lanzar la acetilcolina cada vez que hay un potencial de acción, y esta acetilcolina tiene que unirse pues a sus receptores, ¿no es cierto? A sus receptores en la placa terminal, acá. Y cuando hay una transmisión a nivel neuromuscular, se origina un potencial de acción en la segunda neurona para que haya una contracción muscular. Eso es lo que debe pasar. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la miastenia? En la miastenia lo que ocurre es que estos receptores se dañan por anticuerpos creados por nosotros mismos, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Entonces, normalmente, que debería haber una conexión entre la neurona y el músculo, esa conexión se pierde, se destruye, ¿ya? Esos receptores se destruyen y obviamente, ya si los receptores se destruyen, ya no va a haber acetilcolina que se una a esos receptores y va a haber debilidad. La debilidad que tiene la miastenia gravis es una debilidad fluctuante y fatigable. Son dos características que tiene la miastenia gravis. Fluctuación, ya, que es mayor en el día, que es mayor en la noche que en el día, ¿no es cierto? Que, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que la miastenia mejora con el reposo y empeora con el ejercicio. Y es fatigable, pues, porque, claro, o sea, a veces el comienzo, ustedes pueden hacerle una fuerza y sí responde, pero la tercera vez que le hace la misma fuerza ya no tiene fuerza. ¿Y eso por qué ocurre? Porque siempre se liberan cuantos de acetilcolina, se liberan, y algo pasa por la transmisión muscular, porque no pasaría nada, realmente no hace nada de fuerza, ¿no? Pero no, sí pasa algo, ¿no? Hay algunos receptores que no es que estén todos dañados, pero estos cuantos de acetilcolina poco a poco van disminuyendo la cantidad digamos, de liberación, ¿no? Entonces ya al último casi no se libera nada o casi ya no hay donde unirse, ¿no? Porque ya están todos copados, ¿no es cierto? Entonces esa es digamos, la característica en la miastenia gravis. Y estos receptores, ¿por qué?
digamos, ¿por qué son dañados? Son dañados por, eh, digamos, por anticuerpos, son producidos por estas células autorreactivas, ¿no? Esto es una enfermedad inmunológica. Entonces, por ser inmunológica, ven ustedes acá, la activación de células B, las células plasmáticas, ¿cierto? Van a producir unos anticuerpos. Y estos anticuerpos que son estas proteínas, como unas Y, ay, ya. Estos anticuerpos van a dónde? Van a unirse a los receptores, bloqueándolos, ¿ok? Bloqueando y no permitiendo que la acetilcolina que está acá, ¿no? Esto de aquí, esta bolita que está acá, se pueda unir aquí. Eso no lo va a permitir. Y por ende no va a haber contracción muscular, ¿ya? Ahora, ¿por qué acá ponemos el timoma? Porque el timoma es un tumor muy conocido que tiene mucha relación con la miastenia gravis. Y tanto así porque en el timoma también ahí se autorreactivan las células T, los linfocitos T, a su vez activan a los linfocitos B y estos a su vez a las células plasmáticas y produciendo pues anticuerpos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito acerca de la miastenia. ¿Ya? La miastenia gravis, como les dije, es la principal enfermedad de transmisión neuromuscular y afecta pues como a 20 personas de cada 100.000 son 20, ¿no? Entonces en el mundo hay una prevalencia alta de esta enfermedad y no, nosotros de 40 a 180 por millón de personas, con una incidencia de 4 a 12 por millón de personas. Ya, generalmente, como casi todas las enfermedades autoinmunes, las mujeres son más afectadas cuando son jóvenes, de 20 a 30 años, ¿no? Pero después, cuando ya son más adultos, ya, o sea, más de 50 años, por ejemplo, son más afectados son los hombres. Entonces, ustedes fíjense el grafiquito acá, de cierto, la barra los hombres y las mujeres. Entonces las mujeres son más predominantes, pero cuando son más jóvenes, ya cuando aumenta la edad, más de 50 años, los que predominan son los hombres. Por eso una vez me dijeron, doctora, pero yo he leído que la miastenia es más frecuente en mujeres, pero yo los que he visto en el servicio son los hombres. Claro, pero los hombres que has visto han sido mayores de 50 años, 70 años y el otro tenía como 60. Entonces, has visto este grupo etario, pues que está más de 50 años y es lo que está demostrado, es lo que está epidemiología, ¿ya? Muy bien, ¿cuáles son los anticuerpos que tienen que ver con la miastenia gravis? Ya, hay dos tipos de anticuerpos, ¿ok? Están este de acá, que son los anticuerpos, que es el ACRA, ¿no? Que es el anticuerpo contra el receptor de la colina anticoaguncial, ¿ya? De acá. Cuando uno dosa en el diagnóstico, uno dosa digamos, el anticuerpo en sangre, el dosaje sérico, se pide, ¿no? Anticuerpo contra el receptor de acetilcolina. ACRA se llama eso. ¿Ya? Entonces, este ACRA es un patognomónico de miastenia gravis, ¿ya? Puede verse, este ACRA, este anticuerpo, puede verse en pacientes de inicio temprano de una miastenia de menos de 50 años o una miastenia de más de 50 años, ¿ya? Y en los pacientes que tienen timoma, ¿ya? El hecho de que el paciente tenga timoma puede verse también el ACRA positivo, ¿no? Y después hay otros que son los MUSC, así se llaman, MUSC, o músculo específico quinasa, ¿no? Que son de menor porcentaje que los ACRA, que son los de 80%, miren. Cuando uno pide en laboratorio, acá hay para dosar el ACRA, o sea, el anticuerpo contra receptores de acetilcolina, y hay los MUSC, que son los músculo específico quinasa. Pero si uno no tiene mucha plata, bueno, por lo menos dosarle pues el ACRA, que es el más común, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. El hecho de que eso se haga positivo ya te hace diagnóstico, pues, ¿no? ¿Qué patologías asociadas a miastenia pueden haber? Ya dijimos que es patología autoinmune, entonces van a haber otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Problemas tiroideos, por ejemplo, ¿ya? Problemas tiroideos, pueden haber una tiroiditis, pueden haber una enfermedad de Graves, artritis reumatoide, lupus, ¿ok? Obviamente, enfermedades con el timo, un timoma, un tumor, ¿no es cierto? O una hiperplasia tímica también, ¿ya? Enfermedad, entonces ya de que dijimos, la miastenia puede haber coexistente con patologías del timo, enfermedades autoinmunes, miocarditis
y bueno, otras ya más raras, pues como NMO o ELA, ¿no? O sea, NMO es neuromielitis óptica. Lo más común son enfermedades autoinmunes o patologías del timo, ¿no? Eso es lo más común. Entonces, ¿cuál es la clínica de una miastenia? Ya que sabemos cómo se forma. ¿Cuál es la clínica? La clínica, pues ustedes, hay dos tipos de miastenia, ¿ya? Miastenia ocular y la miastenia generalizada. La miastenia ocular, pues solamente van a ver los ojos, nada más, ¿ya? Y en la miastenia generalizada es los ojos más todo el resto del cuerpo, ¿ya? Entonces, la miastenia ocular, ¿cómo se caracteriza? Por tosis, se caen los ojos, los párpados, ¿no es cierto? Y puede haber oftalmoparesia, o sea, disminución de la motilidad de los oculomotores, ¿ya? En cambio, la miastenia generalizada, aparte de ver eso, ¿qué vas a ver? Va a haber problemas vulvares, o sea, va a haber disfagia, disartria, y va a haber cuadriparesia, pero es una cuadriparesia proximal. Fíjense ustedes acá en el dibujito, lo que está pintado en celeste, ¿no es cierto? Lo que está pintado en celeste es la cuadriparesia proximal. Cuadriparesia porque es de los cuatro miembros, ¿ya? Fíjense ustedes la debilidad. ¿Dónde está una miastenia generalizada? ¿Dónde es más débil? Lo que está en rojito, ¿no? Y lo que está más débil es la cara. Siempre una miastenia, fíjense en la cara, en los ojos, o sea, una miastenia generalizada, que no tenga tosis bien raro, ¿ya? Entonces, en los ojos y en la cara, en la simetría facial y en la debilidad para masticar, ¿ok? Después, ¿qué nos sigue? Nos sigue la debilidad proximal, o sea, tanto en la parte escapular como en la parte pélvica, ¿no es cierto? Y ya menos frecuente, pues debilidad distal, ¿no? Por eso el paciente con miastenia, cuando ustedes lo evalúan, cuando le dice aprieta mi mano, eso lo hace muy bien, ¿ok? O puede también elevar o hacer la dorsiflexión o extensión del pie, pero pídanle pues que eleve la pierna, no puede, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la distribución de fuerza en una miastenia. Ya está. Entonces, el diagnóstico de la miastenia es un diagnóstico clínico, ¿ok? Es un diagnóstico clínico, yo después le pido los exámenes, todo, pero porque yo ya pensé que mi miastenia, ¿va? Entonces, el diagnóstico es clínico y está basado, pues, en la debilidad muscular, que es fluctuante y que es fatiga. ¿Ok? Y obviamente no puede haber alguna alteración sensitiva, o sea, eso no tiene por qué haber ningún problema de sensibilidad, ni dolor tampoco. Y bueno, obviamente, si yo tengo la posibilidad de hacer mi diagnóstico con ayudas diagnósticas, sean electrofisiológicas o psicológicas, pues lo puedo hacer. ¿Qué cosas debo ayudarme yo? Por ejemplo, hay un test que se llama el test de hidrofonio o el test de tensilón, así se llama, que se usa un medicamento que se llama hidrofonio, ¿ya? Y que se pone por la vena y es como una periostimina, que es como por lo que toman los pacientes, pero en endovenoso, y apenas se pone eso, es muy potente, se elevan los párpados, por ejemplo. Dura unos minutos, 5 minutos, y después otra vuelta caen. Pero ya si sale eso positivo, ya pues ese es el diagnóstico. El test del hielo es otra forma barata de hacer el diagnóstico. Se agarra un poco de hielo y pone pues el párpado. Si al cabo de un minuto más o menos el párpado se eleva, ya quiere decir que es miastenia, porque el hielo favorece la transmisión neuromuscular, ¿ya? Y después tenemos los estudios neurofisiológicos con electromiografía, que lo que se hace ahí es una cosa que se llama test de estimulación repetitiva y estudio de fibras aisladas. Lo que hacemos en el servicio es más que nada test de estimulación repetitiva. ¿Ya? El estudio de fibras aisladas, eso no lo tenemos. Y el análisis pues, de sangre, ¿no? O sea, el ACRA o el antimus, ¿ya? Este es el test de tensilón que les dije, ¿no? Mire, el paciente que está con su tosis palpebral, este primer paciente está con tos, le ponemos el medicamento, ¿ya? Le ponemos el medicamento, dosis de como 1 miligramos por kilo en niños y en adultos hasta 10 miligramos. Bueno, son dosis nada más. Se le pone el medicamento y miren ustedes cómo eleva los párpados, ¿no? Entonces, ese es un medicamento pues, que se usa para prueba. No es que se use como terapéutica, sino como prueba terapéutica, si ustedes quieren, pero no se usa como tratamiento, sino es para probar, a ver si responde o no, ¿ya? Si responde, ya pues se le inicia su pitostimina, ¿no? ¿Ya? Y el test del hielo, igualito, se le pone hielo de lo que está el párpado caído, se eleva, ¿ves? Tiene una sensibilidad de 90% y una especificidad de 100%, ¿eh? ¿Ya? Entonces, él le pone 2 minutitos,
¿no? Si hay tos y después se ve si el párpado se ha elevado, ¿no? ¿Ya? Obviamente, entre esto y el test de hidrofonio, pues el hidrofonio de repente es más, digamos, fíjense ustedes, si bien es cierto, el hidrofonio no lo tenemos en el país, el medicamento, ¿no? Entonces, lo que nos queda hacer es el test de hielo, ¿ya? Lo que nos queda, ¿ok? Ya, bueno. Los de anticuerpos, si tenemos, también podemos hacer eso. Ya dijimos que casi el 80% de las miastinas generalizadas tienen este antiacra, ¿no? Y el menos porcentaje, el MuSK, 50% más. Hay miastinas que pueden ser, eh, ¿cómo se llama? Pueden ser seronegativas, ¿no? Y siguen siendo miastenias, ¿eh? Voy a ponerme. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha normal? Porque por acá me sale que el internet está medio inestable. ¿Se Sí, se escucha bien? escucha. Sí, normal, ya, bueno. Esto se llama el test de estimulación repetitiva, ¿ya? ¿Qué significa esto? El test de estimulación repetitiva, para los que han visto conducción en el servicio, o sea, cuando han visto la máquina de electromiografía, primero se hace la conducción, velocidad de conducción, que es con corriente, ¿no? Entonces, lo normal es lo que aparece acá a la izquierda. Yo estimulo un nervio, sale un potencial. Estimulo el mismo nervio. O sea, yo puedo estimular varias veces un nervio, acá 5 veces. Estimulo, estimulo. Si se dan cuenta, los potenciales son similares, ¿no es cierto? La amplitud es la misma. Este es un paciente normal. Pero ¿y qué pasa en un paciente miasténico? En un paciente miasténico yo estimulo una vez, ya sale bien. Estimulo la siguiente vez, sale un poquito menos. Estimulo la siguiente vez, ya a tercera o cuarto estímulo, ya hay un incremento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la cantidad de colina es cada vez menor, ¿ya? Entonces eso se llama incremento significativo. Tiene que ser más del 10%. Ay, qué chucha. Tiene que ser más del 10% del inicio, ¿ya? Eso lo saca la máquina, lo se ve así, pues, ¿no? Y después recupera, ¿ya? Entonces se llama estimulación repetitiva, porque se repiten varios estímulos, ¿no? ¿Ya? Ok. Siempre hay que tomarse una tomografía o una placa de tórax para ver que no haya pues un problema de timo, que ya les dije, el problema de timo depende, si es un timoma tiene que operarse el hígado, si es una hiperplasia tímica o un rezago tímico se opera en ciertas circunstancias que vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Qué tratamiento se usa en la miastenia? Se usa la piriostimina, ¿no? Bromurepiriostimina, que es ah, algo que inhibe que sí, pues que inhibe la degradación de acetilcolina, es decir, que inhibe a la enzima acetilcolinesterasa, ¿no es cierto? Y como le inhibe a la enzima que destruye la acetilcolina, pues obviamente por ende hay más acetilcolina, ¿no es cierto? La dosis viene de 60 miligramos y se puede tomar eso, se empieza tomando cada 12 horas, después cada 8 horas, después cada 4 horas, ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos usar? Corticoides, como los que han visto en el servicio, usamos la piriostimina, usamos corticoides, se usa 1 miligramo por kilo por día, ¿no? 60 miligramos, y después se va bajando en forma muy, muy lenta, ¿ya? Hasta que el paciente esté estable. Otros inmunosupresores que podemos usar, aspirina, micofenolato, ciclosporina. Lo que más usamos es corticoides, ¿ya? La timectomía, como les digo, la timectomía es todos los casos que hay timoma, sí, el timoma es un tumor maligno, entonces eso se tiene que sacar, ¿ya? Pero en el caso, por ejemplo, que yo tenga una hiperplasia tímica, nada más, está indicado en los pacientes generalmente jóvenes, generalmente mujeres que tienen menos de 60 años. Entonces, un paciente joven que le hago un diagnóstico joven, 30 años, 20 años, ¿no? Mujer sobre todo, y menos de 60 años, pues obviamente está indicado hacerle la cirugía, ¿ya? Sobre todo en miastenias generalizadas, ¿ya? En las miastenias oculares, ¿ya? Ahí como que no hay mucho consenso en las epidemias, ¿ya? Porque aparentemente no funciona. Pero en la generalizada sí, de todas maneras, ¿ya? Entonces, esta cosa por otro lado.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de la miastenia? ¿Cierto? Hacemos, hacemos nuestro diagnóstico, ¿no? Vemos si tiene timoma o no tiene timoma, ¿ya? Si tiene timoma, se lo opera, pues, ¿no? Eso tiene que operarse obligado, ¿ya? Si tiene un buen control de los síntomas, bueno, puede estar solamente con el Amiastén, que sería la periostimina, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no conta bien con la periostimina? Bueno, ahí tienes que agregarle necesariamente un inmunosupresor, puede ser corticoide, acetioprina, dependiendo cómo es que vaya ese paciente, ¿ya? Entonces, obviamente, puedes probar, si no te va bien con uno, puedes probar con otro. Y bueno, si es que está yendo bien, continúa el tratamiento. Y si no, bueno, se pueden combinar drogas o hay drogas más fuertes que son los anticuerpos monoclonales que ahora están de moda y que, bueno, se usan para miastenia también, tipo rituximab, por ejemplo, ¿no? Ahora, situación tipo ya importante, tipo peligrosa, la crisis miasténica, ¿no? La crisis miasténica es cuando hay una debilidad, pues, aguda, ¿no es cierto? Debilidad aguda, el paciente que tiene miastenia, sobre todo porque es importante por la falla respiratoria que puede tener nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, este paciente no es que esté normal y en eso al día siguiente tiene crisis miasténica, tampoco están así. Es paciente que está yendo un poquito mal, cada vez va mal, 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 hasta que ya llega, pues se descompensa. Ahora, que se pueden descompensar por cualquier cosa, sí, también es cierto. Cualquier estresor, medicamentos, temperatura, cirugía, embarazo, o sea, cualquier infección que puedan tener también. Medicamentos que los descompensen también. Hay cosas que no pueden usar los miasténicos. Ejemplo, antibióticos tipo aminoglucósidos, por ejemplo. Ya, antihipertensivos tipo guanetidina, bueno, ya no se usa mucho, ¿no? Antidepresivos como el glitch, antiarrítmicos como la procainamida, antiepilépticos como trimetadiona, antiinflamatorios como la cloroquina. Son cosas pues de que casi no se usan, ¿no? Pero no se usan habitualmente, ¿no? El magnesio tampoco no es bueno, pues es un relajante, ¿verdad? Entonces, hay cosas que pudieran entrar en el paciente a crisis miasténica por uso de medicamentos, sedantes, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer ahí cuando tenemos un paciente con una supuesta crisis miasténica? Primero tenemos que ver, ¿no? ¿El paciente tiene diagnóstico? ¿Está diagnosticado ya de miastenia? Sí, ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si ya tiene una crisis miasténica, meterlo a la unidad de cuidados intensivos, ¿no es cierto? Si tiene una crisis que no puede respirar muy bien, tiene que ir a unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Normalmente se separan los anticolesterásicos, o sea, la periostina lo suspende momentáneamente y podemos seguir con inmunosupresores, pero ya en la UCI empezamos pues con una terapia más específica, sea plasmaféresis o inmunoglobulina, ¿no es cierto? Si no tiene diagnóstico, pues se tiene que confirmar, ¿no es cierto? Una vez en la UCI, tenemos que ver cómo está su estado en general, ¿no? Evitar complicaciones sistémicas, evaluar su parte vulvar y respiratoria. Si está muy mala, bueno, pues con agas, con fuente inspiratoria, y vemos si el paciente necesita un soporte ventilatorio, ¿no? Y le damos ahí su tratamiento de soporte. Muy bien. La miastenia también puede transmitirse. Si yo tengo una mujer embarazada que es miasténica, ¿le puede pasar los anticuerpos a través de la placenta al bebé? Sí, ¿ya? Entonces hay un porcentaje de bebés nacidos de madres con miastenia. Pero lo bueno de esto es que es una debilidad transitoria, ¿no? El bebé puede nacer con una debilidad transitoria y después se va, ¿ya? O sea, bebés que están medio así, pues medio hipotónicos, ¿no? Que no lloran muy bien o mamá muy bien, pues, ¿no? Pero lo bueno de esto es que es transitorio y demora pues solamente unas pocas semanas, ¿no? Y no es que se presentó eso el bebé, más adelante va a ser miastenia, no, es una cosa circunstancial que le pasaron los anticuerpos ahí al bebé y nada más. Entonces, el cuerpo se elimina y se acabó, ¿ya? La miastenia congénita es otra cosa, es un trastorno hereditario, es un trastorno en la cual obviamente hay una alteración, ¿no? Hay una alteración, una mutación que afecta a este desarrollo de la placa mioneural, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esta miastenia congénita, ¿ya?
digamos, es una situación hereditaria, ¿ya? Después hay, como les dije hace un rato, hay miastenias inducidas por drogas. Una es la penicilamina, pero también tenemos antibióticos, aminoglucósidos, diuréticos, tenemos también el yodo, ¿no? Los antiarrítmicos. Son medicamentos que tenemos que saber que no debemos usar en pacientes con miastenia. Antes teníamos nosotros una hojita y le damos a los pacientes qué pueden usar y qué no pueden usar, ¿no? De las cosas más comunes, ¿no? Porque por ejemplo cloroquina, a menos que tenga artritis reumatoide, que tenga lupus, ¿no? Pero normalmente no mandamos cloroquina. Entonces, de las cosas más comunes, antibióticos, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, bloqueadores, ¿no? Entonces, esas cosas preferimos no usarlas, ¿ya? Muy bien, ¿qué cosa es el amberito? El amberito es un síndrome también miasteniforme, pero que es presináptico, o sea, el neurona presináptica acá, ¿ya? Igual es un trastorno inmunológico, porque también hay cuerpos que bloquean estos canales de calcio, ¿no? Que van a hacer que se libere la acetilcolina, que bloquea los canales de calcio que hacen que las vesículas acetilcolinas se liberen, ¿ok? ¿Qué cosa va a pasar ahí? También igual, pues hay una debilidad muscular, también es debilidad parecida a la miastenia, es proximal, ¿no? También puede haber tosis, diplopia, pero a diferencia de la miastenia, que hay un decremento, ¿no? O sea, que hay una fatigabilidad, acá no, acá mejora con el ejercicio, ¿ya? Y también hay problemas no solamente musculares de fuerza, sino también hay problemas disautonómicos, o sea, se queda de boca, potencia, visión borrosa y otras cosas más. Y en la electromiografía no se ve decremento, ¿ah? Al contrario, cuando le hacen algún ejercicio se ve incremento más bien, ¿eh? Entonces es el diagnóstico diferencial del amberito, ¿no? Y generalmente el amberito está asociado a un tumor, ¿no? Uno de los más comunes es el tumor pulmonar. Está asociado a una neoplasia generalmente, ¿ya? Entonces acá lo que les dije, ¿no? Carcinoma de células pequeñas. Y acá lo que les dije, en electrofisiología, por ejemplo acá, en vez de que sea para abajo, miren ustedes, cada vez que hacen el potencial, aumenta, aumenta, aumenta. O sea, hay un incremento más bien. A diferencia de la miastenia que había un decremento, acá hay un incremento de la respuesta. Bueno, ¿y qué se hace ahí? Bueno, básicamente buscar la paraneoplasia, pues buscar el tumor, ¿no? Buscar el tumor para sacarlo, ¿no? Y después lo demás es igual, ¿no? Plasmaféresis y la terapia inmunosupresora. Ahora, el botulismo es un trastorno también presináptico, también que bloquea la liberación de acetilcolina por el calcio, ¿ya? Eh, bueno, esto de aquí básicamente es un problema, ¿no? Puede ser por una conserva que esté en mal estado o una herida, pues, ¿ya? La clínica es parecida, ¿no? Pero hay acá también signos autonómicos, disfunción gastrointestinal, por ejemplo, la disfunción vulvar, la gestión del alimento, pues, contaminado, ¿no? Pueden haber 12, 48 horas después que uno ha consumido algo contaminado, aparece diplopia, ¿no? Sí, pero lo digo, también hay no solamente diplopia, sino que hay fallas autonómicas, pues se queda de boca, estreñimiento, retención urinaria y midriasis, ¿no? Que eso no existe pues en la miastenia, ¿no? Y después hay una parálisis descendente, ¿no? Es los músculos, ¿no? Y, se confirma la toxina del suero, pues la toxina en el suero, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el tratamiento? También es la antitoxina, ¿no es cierto? Del botulismo. O por último, un tratamiento sintomático, ¿no? Muy bien, hemos visto acerca de lo que son básicamente la miastenia, ¿no? Que es la más común de todas estas. Y por segunda parte vamos a ver lo que son las miopatías, cuando se afecta el músculo, ¿ya? El músculo puede afectarse hereditariamente o en forma adquirida. Si es en forma hereditaria, puede ser esto una distrofia muscular, puede ser congénita o puede ser metabólica. Todas son hereditarias, ¿ok? Y cuando es adquirida es porque yo he tenido una miopatía inflamatoria dentro de una enfermedad autoinmune, una miopatía tóxica por alguna medicación de repente, una miopatía endocrina por un problema tiroideo o una miopatía infecciosa, ¿ya? Una miopatía de repente, ¿no? Entonces, esto depende de cómo se presente, en qué momento, ¿ok?
¿Cuáles son los patrones de una miopatía? Ahí tienes, miren, todo lo que está sombreadito son los patrones, cómo pueden presentarse los patrones, ¿ya? O sea, la forma de presentación clínica. Generalmente, para que tengan ustedes una idea, las miopatías se presentan proximales y son simétricas, así como el dibujito, el primer dibujito, que es una distrofia muscular, tipo Duchenne, ¿ya? Que es la distrofia muscular por excelencia. La distrofia muscular tipo Duchenne es una cosa que parece proximal, ¿ok? Lo que están viendo ahí, ¿ya? Pero también tenemos tipo Emery Dreyfus, que es también, fíjense ustedes acá, aquí es proximal, pero en la parte de abajo, en las piernas, es más distal. Tenemos la distrofia de cinturas, cintura escapular y cintura pélvica. Después tenemos la distrofia facio-escapulohumeral, facio, o sea, carita, escápulo, humeral acá, facio escapulohumeral. Después tenemos las miopatías distales, que son bien raras, ¿ya? Pero también hay que considerarlas empatías distales. Después tenemos la oxoclonos, mioclonos, o sea, hay problemas en los ojos, ¿ya? Y después tenemos, es un poco raro también, que la miopatía por cuerpos de inclusión, que son generalmente en gente mayor, hombres, y que pueden ser distales, ¿ya? Pero para que ustedes tengan una base, no se aprenden lo más raro, ¿no? Las miopatías generalmente son proximales y simétricas, que son las que ustedes probablemente van a ver, ¿ya? Las otras que son raras, esas no las van a ver, a menos que den la especialidad, ¿no? Muy bien, la distrofia muscular. La distrofia muscular, la típica, digamos, la más resaltante es la de Duchenne, ¿no? Y digamos, la que tiene menos, no es tan fuerte como la Duchenne, sería la de Becker, ¿no? Entonces, las distrofias musculares se caracterizan por alteración de una proteína que se llama la distrofina. Es una distrofinopatía, ¿es cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que no hay distrofina, ¿ya? Entonces, la distrofina en Duchenne casi no hay, en Becker hay, pero hay poco, ¿no? Entonces, en Becker, por eso que es más suave el daño, ¿no? El Duchenne, pues obviamente se presenta en niños, ¿no? Ahora ya hay tratamientos para Duchenne, pero hace unos años no había nada, ¿no? Eran niños que a los 20 años estaban postrados, ¿no? Y después se morían por un tema respiratorio, ¿no? En cambio, los Duchenne, los Becker son miopatías, pero que aparecen, por ejemplo, digamos, de mayor edad, ¿no? O sea, aguantan mucho más. Después tenemos la distrofia de cinturas, que es la facioscapulohumeral o la de cinturas, que generalmente aparece ya cuando están más grandes, sea adolescentes o en la adultez. Y después tenemos la distrofia miotónica, vamos a ver digamos, la característica de una distrofia miotónica, que afecta pues tanto a hombres como mujeres, y es en la edad pues joven que se diagnostica, ¿no? Vamos a ver qué cosa significa eso. Vamos a hablar primero acerca de distrofia de Duchenne y de Becker. Son las distrofias más comunes, en verdad. Más comunes, las más conocidas, son ligadas al cromosoma X. Eso de cosa quiere decir que básicamente las madres son las portadoras, pero los que los padecen son los hombres. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, generalmente los pacientes son hombres. ¿Ya? La distrofia de Duchenne es este patrón que les dije, ¿no? Proximal, con una hipertrofia de los gemelos, ¿no? ¿Ya? Y el B es lo mismo, pero solamente que se presenta posteriormente, ¿ya? No solamente es que hay problema pues de los músculos estriados, sino también hay problema del corazón, miocardiopatía, ¿no? Y pueden tener un problema de retardo mental también, ¿ya? Bueno, la complicación de estos pacientes, realmente no había ningún medicamento, no había nada, y se le daba corticoides nada más, ¿no? Y bueno, pero fallecían después por las complicaciones infecciosas, ¿no? Actualmente, como les digo, ya hay tratamiento genético para esto y eso ha demostrado, pues, aumentado la sobrevida notablemente, ¿no? El tema está el acceso a esos medicamentos que son recaros, ¿no? Muy bien, la clínica, ¿cómo es? En ese dibujito que ven ustedes, ese chiquito levantándose, ese dibujito que el niño es un niño que está levantando del piso. Miren ustedes cómo hace toda una serie de maniobras para poder levantarse del piso, ¿no? Se supone que está echado y le dicen levántate. Primero en cuatro, después sus piernas las pone duras para poder hacer palanca con las rodillas, después, ¿no? Es como que se puede parar, pero tiene que hacer una serie de maniobras para poder pararse.
Y al final, cuando se para, miren ustedes la hiperlordosis que tiene de la cintura, ¿no? O sea, como que empuja el abdomen para adelante. O sea, no tiene mucha fuerza ahí. Obviamente, como no tiene mucha fuerza, miren ustedes la escoliosis que tiene la columna, ¿no? Y esto de acá se llama escápula alada, lo que ven ustedes en este cuadrito. Miren, miren los omóplatos, casi no hay músculo ahí, ¿ya? Los gemelos están hipertrofiados. Clínica es una cuadriparesia proximal con hipertrofia de gemelos, con escápula alada. Y este signo, que ha hecho este chiquito aquí, se llama el signo de Gowers. Se llama signo de Gowers, ¿ya? El diagnóstico, ¿cómo se hace? Se hace, bueno, interrogando a la familia, ¿no? Porque esto es hereditario. Si hay más niños, obviamente los hermanos pueden estar también con el problema. La electromiografía nos sirve un montón, el examen de aguja nos sirve un montón para ver las unidades miopáticas, que son chiquititas, así como estas, son chiquititas. Y también podemos hacer la biopsia muscular, ¿no es cierto? Biopsia muscular. Pero obviamente para el Duchenne la prueba contundente es la prueba genética. ¿Ya? La prueba genética es lo que nos va a dar actualmente el diagnóstico. El CPK, que es una enzima que está en el músculo, también está elevada, pues, ¿ya? En todas las distrofias se eleva un poco el CPK, ¿ya? Acá está lo que les dije, ¿no? En la distrofia muscular de Duchenne se eleva el CPK, en la de Becker también se eleva el CPK, ¿ya? Sobre todo en los hombres, que son los que hacen la enfermedad. En las mujeres que son las portadoras puede elevarse un poquito, pero en un porcentaje. En cambio, los hombres que hacen la enfermedad, en el 100% está elevado. ¿Qué se hace? Como les digo, prednisona se les da y terapia de sustitución de estrofina actualmente, ¿no? Eso ya hay. Uy, esto sí es más común de repente porque lo vemos, los Duchenne, como les digo, nosotros hacemos neurología de adultos, casi no los vemos nosotros. Esto lo ven más en pediatría. Estos sí llegan a estos sí llegan, estos distrofias miotónicas de Steiner, estos sí llegan a adultos, ¿no? Es una distrofia también hereditaria, ya, autosómica dominante, en el cual se caracteriza porque hay una cosa que se llama miotonía. ¿Y qué es eso? La miotonía es cuando yo tengo una contracción, mejor dicho, una contracción continua de un músculo, acá como una tetania, más o menos, ¿no? Fíjense ustedes en la maniobra esta de abajo, que está la manito con el martillo, le percuten en la zona senar y ¡plup! Se queda así como contraído. ¿Eh? Eso es lo que pasa, eso se llama miotonía, ¿ok? Que te quedas como contraído ahí y después se descontrae, pero bien lento, pues, ¿no? Entonces, la clínica de una distrofia miotónica de género es bien conocida, es bien común. Es una debilidad de la cara, ¿ya? Del cuello, y pero, da una debilidad distal, ¿ya? Debilidad distal, o sea, de las manos. Pues uno puede hacer el tema este de la reacción miotónica en las manos, ¿no? Con atrofia de la musculatura facial, de los miren ustedes a la postura, los masiteros casi ya no existen, ¿no? Los músculos que están para masticar casi no hay acá, y el paciente tiene pues puede tener una disartria, ¿no? Una disfagia también, ¿ya? Acá lo más típico, como les digo, es el patrón miotónico. Y en la electromiografía el diagnóstico es patognomónico, también uno mete la aguja ahí y suena, sí, suena como un avión, un bombardero que está en caída, ¿no? Así se llama. Pero es patognomónico, ¿eh? Como esto es genético, poco se hace ahí. La verdad es que lo que se hace acá es básicamente darle algo para que la neurona no sea tan excitable, ¿no? Lo que se hace es dar fenitoína o carbamazepina, que son bloqueantes de los canales de calcio para que no ocurra tanto el fenómeno miotónico, ¿no? Eso es lo que se hace. Pero eso solamente para el fenómeno miotónico, no tanto para la debilidad. La debilidad va a seguir su curso y bueno, es una cosa que lamentablemente va a seguir así, ¿no? Y en las miopatías adquiridas, lo que hemos visto son las miopatías perdón, son las miopatías congénitas, las miopatías hereditarias. En cambio, las adquiridas son las que están dentro de un contexto de una enfermedad, ¿no? Una enfermedad inflamatoria, ¿no? Puede ser pues, una dermatomiositis, una polimiositis, ¿ok? Son enfermedades eh, que comprometen no solamente, son enfermedades sistémicas, pero que también comprometen al músculo. Pueden comprometer al hígado, otras partes de la piel, qué sé yo, otras cosas más, pero también comprometen al músculo, ¿ya? Y acá está. Esto sí lo pueden ver ustedes porque es algo eh, es algo realmente común, que es lo que más vemos en el servicio, ¿no?
miopatías inflamatorias, que están en relación a las dermatomiositis, polimiositis. Fíjense ustedes, lo vemos porque se afectan los adultos. Las miopatías por grupos de inclusión dijimos que son más en hombres y que son más distales y que son más hombres más añosos, ¿ya? La distribución, tanto la dermatomiositis como la polimiositis, son como la figurita, son proximales. En cambio, los cuerpos de inclusión pueden ser también distales, ¿ya? Lo que es obvio es que la dermatomiositis van a haber lesiones tipo Gotron y heliotropo, ¿no? Que son lesiones en la piel, ¿ya? La respuesta a esteroides, a corticoides es muy buena en las inflamatorias tipo dermatomiositis y polimiositis, pero en la por grupos de inclusión casi no hay respuesta. ¿Mm? Historia familiar puede haber en la de cuerpos de inclusión. Y bueno, los hallazgos patológicos o histológicos, perdón, van a encontrar ustedes en la dermatomiositis y en la polimiositis unas reacciones inflamatorias. En cambio, en cuerpos de inclusión van a encontrar sus vacuolas pues, con sus cuerpos de inclusión. ¿Ya? Eso de ahí es fíjense ustedes, la calcinosis que puede haber en las articulaciones, estos de Gotron, ¿no? Miren ustedes la carita, el tropo que puede haber. Esto, si uno ve una cosa de esto, obviamente es una enfermedad sistémica y esto debe ser una dermatomiositis, ¿ya? ¿El diagnóstico cuál es? El diagnóstico se hace, pues, clínico, obviamente, y se complementa con un perfil hepático, una lactato deshidrogenasa y buscar todo lo que son los marcadores inmunológicos, entonces, en electromiografía, ¿qué cosa nos va a salir? Un patrón miopático, chiquitito, unidades motoras chiquititas. Y la resonancia también nos ayuda a ver el patrón inflamatorio. Ustedes vean esta resonancia, donde está más blanquito, en esta secuencia de STIR, se ve el músculo que está más inflamado, ¿cierto? ¿Ok? Y está acá al costado, acá está la electromiografía, que se ven unas unidades chiquititas, polifásicas, pequeñitas, ¿ya? Como un reclutamiento precoz. Son signos muy patogónicos de miopatía. Pero esto se confirma pues, con una biopsia, ¿no es cierto? Con una biopsia diagnóstica donde se ve razón inflamatoria y ya está. Después tenemos otras miopatías que son las metabólicas. Y estas miopatías metabólicas se caracterizan porque uno les toma, digamos, están mal cuando hacen ejercicio intenso, por ejemplo, ¿no? Hacen ejercicio intenso, hay dolores, hay hasta rabiomielitis, ¿no? Puede haber CPK se eleva un montón, muchos calambres, muchas mialgias, ¿ya? Y puede haber una disminución de fuerza. Pero pasa el estímulo de hacer mucho ejercicio, por ejemplo, y después todo se normaliza. ¿Ya? Entonces, aquí generalmente es porque por exceso de ejercicio o por exceso de algún esfuerzo intenso, eh, ha habido una alteración enzimática, ¿ok? Pasa ese estímulo dañino y después todo regresa más o menos a la normalidad. ¿Ya? Entonces son miopatías que se llaman metabólicas, ¿no? Que generalmente es por alteración de glucógeno, de ácidos grasos o miopatías mitocondriales. Finalmente ahí algunas se pueden mejorar con algún tipo de medicación, ¿ya? Pero lo que se hace generalmente ahí es evitar pues, que el paciente haga ejercicio intenso, ¿no? ¿Ya? Entonces, básicamente se quejan pues cuando hacen movilidad muscular, cuando hacen mucho ejercicio, ¿no? O calambres en el ejercicio. ¿Ya? Y otras miopatías, bueno, otras miopatías, también hay miopatías tóxicas. Si yo tengo alguna medicina que puede producir mi miopatía o debilidad muscular proximal, tenemos cosas que se usan a cada rato, las estatinas, ¿no? Rosuvastatina, atorvastatina, cualquier cosa de esto, ¿ya? Los corticoides también, los corticoides a largo plazo pueden producir miopatía, ¿ya? El alcohol, también hay miopatía alcohólica, ¿no? Enfermedades infecciosas como el HIV y los trastornos de la tiroides, que también te pueden dar miopatías por hipertiroidismo, ¿ya? Y esta me parece que es la última. Si tenemos una debilidad muscular y se lea mi CPK, ¿no? Yo tengo un paciente que llega por una debilidad muscular, ¿ya? Al servicio, ¿no? Y tengo un CPK alto. Obviamente lo primero que yo debo pensar es probablemente si tiene un CPK alto, ¿el CPK qué significa que esté alto? Significa que hay destrucción de músculo, ¿ok? Si no hay destrucción de músculo, el CPK no se eleva. Entonces, el CPK alto significa destrucción de músculo. Eso puede ser una distrofia o puede ser una inflamatoria, ¿ok? Entonces, yo voy a por acá.
¿no? Si yo tengo un patrón, ¿no es cierto? Una electromiografía miopática, un patrón miopático, y le pido hormonas tiroideas que son comunes, puede ser y está alterado eso, puede ser una miopatía endocrina, una miopatía por problema tiroideo, ¿ok? Si yo tengo una debilidad fatigante, ¿no? Es peor en el ejercicio y mejor con el reposo, eso está raro, pues eso ya parece una miastenia, ¿no es cierto? Y encima responde a medicación para miastenia, es una miastenia. Aparte que en la miastenia no se eleva el CPK, no se eleva, ¿ya? Si yo tengo una historia familiar, ¿no? De una debilidad proximal, distal, de la cara, y el patrón de la electromiografía es recontra miopático, y el CPK está recontra alto, y la biopsia me sale positiva, es una distrofia muscular que tiene historial del familiar, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Puede ser un Duchenne, bueno, hay que ver qué patrón tiene, ¿no? Pero es una distrofia muscular. Yo tengo una intolerancia al ejercicio, me sale pues mi ácido láctico alto, de repente encuentro ahí una tomografía con patrón hepático, bueno, pues puede ser una miopatía metabólica, ¿ok? Si yo encuentro ya alteraciones en la piel, ¿no es cierto? Alteraciones en la piel y tengo debilidad de cinturas, ¿no? Y tengo mis anticuerpos positivos para lo que es enfermedades inmunológicas, tipo reumatológicas, puede tratarse esto de una dermatomiositis o de una polimiositis. Si yo tengo alteración, una hipericinofilia y tengo elevación de la inmunoglobulina E, puede ser una parasitosis, puede ser una miopatía o una miositis por parásitos. Y si yo tengo una debilidad secundaria que he tenido algún tóxico o algún fármaco, puede ser secundario a esto. Entonces ustedes, fíjense ustedes todas las cosas que me pueden dar debilidad muscular, ¿ya? Conclusión, conclusión. Entonces la patología muscular y neuromuscular, ¿no? Suele afectar con mayor frecuencia en las regiones proximales, acuérdense esto. Las causas más frecuentes son las adquiridas, claro, más que las... Nosotros vemos a cada rato enfermedades asociadas a enfermedades sistémicas, o sea, por polimiositis, dermatomiositis, enfermedades reumatológicas, y también enfermedades tóxicos y endocrinas, ¿ya? No tanto las hereditarias, como les digo, se ven, pero son más infrecuentes, y cuando empiezan por pediatría, pues, ¿no? Y obviamente para que ustedes puedan decir que es esto o lo otro, fundamental es la semiología, pues, ¿no? La semiología, la forma como ustedes examinan a su paciente, el examen físico, y obviamente la confirmación de los exámenes paraclínicos para, bueno, decir que se trata de esto o otra cosa, ¿no? Pero todo parte a través de la clínica, ¿no? Si no se les ocurre que es una miopatía, nunca le van a dar el diagnóstico, ¿ya? Y para finalizar, acuérdense de lo que acabamos de decir en esta clase, de la miastenia, que es una debilidad también. Acuérdense, la miastenia tiene el factor que es fatigable y fluctuante, lo que no es en una miopatía que es constante, todo el tiempo está igualita y no es fluctuante, ¿ya? Y las miopatías generalmente son proximales y simétricas. Las rarezas ya, pues las rarezas son que son distales, ¿no? Eso ya es más raro, pero generalmente son proximales y simétricas, generalmente. Y eso me parece que era todo. ¿Ya?